Vamos a pasar inmediatamente a la charla del doctor Andrés Méndez Vázquez sobre Deep Learning. En lo que coloca su presentación, los invitamos a que nos dejen sus comentarios o preguntas a través del sistema de mensajes de Facebook y pues los profesores estarán revisándolos para darle respuesta a cada uno de ellos. Adelante, doctor Andrés. Buenos días, buenas tardes más bien. Yo soy el doctor Andrés Méndez Vázquez, que me dedico básicamente en este momento. Antes hacía mucho Machine Learning, ahorita estoy haciendo Deep Learning y entonces tenemos una pequeña introducción a lo que conocemos como Deep Learning. Es realmente pequeña, 58 páginas. Bueno, le llamo pequeña, pero así son las cosas en esta área. Básicamente les voy a decir algo de la historia, les voy a dar algunas ideas básicas de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo y a dónde, pues, pequeña introducción realmente, no es mucho, porque las cosas están evolucionando a lugares que no habíamos visto anteriormente. Es una historia muy larga, realmente esta cosa ya tiene 90 años, porque existe esta persona que se llama Nicholas Rashevsky, que él propuso las primeras redes neuronales. Claro, en esa época, olvídense de conectividad y demás, la primera que se les ocurrió era usar ecuaciones diferenciales para poder representar las reglas. Si uno conoce bien Deep Learning, uno se comienza a dar cuenta, oye, no, ahí hay un error y eso. Nosotros usamos mucho esas ecuaciones de error para corregir las redes neuronales y poder conseguir con ello, pues básicamente sus entrenamientos básicos. Lo interesante fue que su estudiante, Walter Pitts, es una persona extraña, pero que era un genio. Básicamente, él dijo, oye, no vamos a usar ecuaciones diferenciales porque es muy complicado. Vamos a usar conectividad y vamos a construir nuestras bolitas y palitos de manera que nos permitirían en un momento dado construir los monstruos que hoy tenemos, ¿no? Entonces, esta persona, pues, tuvo su momento fue una persona muy interesante, pero pues acabó un poco mal por su manera de ser en la vida. Regla número 1, traten de ser cordiales con la gente. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos tratando de capturar funciones muy complejas que básicamente representan ya sea distribuciones, estructuras de reglas entre, palabras, lo que se te ocurre, y usamos pedazos lineares para tratar de aproximar estas funciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tarde o temprano comenzamos a construir estructuras de este tipo. Estas son nuestras bolitas y palitos, básicamente. Las bolitas y palitos que uno podría usar para, dado un input, tratar de construir cierto output. El problema es que en redes neuronales porque yo estuve al principio de ese desmadre, que se me ya estoy viejo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en esa época, estamos hablando de hace 15, 17 años, o 18 años, tendríamos a hacer redes FAT. O sea, muy parecidas a lo que se conoce como shallow models. Machine Learning is shallow model. Eso, o sea, modelos muy lacustres, como dirían, comparado con los modelos profundos que hoy se usan y que son realmente complejos. ¿Qué es lo que pasa? Que pues hacíamos eso para tratar de capturar con funciones algo complejas, pues lo que estaba pasando en las distribuciones que estábamos tratando de aprender. Entonces, pues uno puede realmente comentar que pues realmente el Machine Learning es shallow. Todo lo de Machine Learning básico es shallow. Claro, uno podría decir, no, y los XGBoost completamente. XGBoost es ya comenzando a tirarle hacia Deep Learning, pero el problema es el entrenamiento de esas cosas, la construcción de esos árboles de aprendizaje y todo eso que conlleva, que pues uno podría decir que se enfrentan con el mismo problema que ciertas otras técnicas de inteligencia artificial, porque esto ya es viejo, esto ya tiene 60, 70 años, ¿no? De que se ha estado estudiando. Deep Learning hace todo lo contrario, dice, no, yo te propongo funciones muy simplonas, ¿eh? Y así, pero a lo bestia y en varias capas de profundidad. Claro, pequeño problema, son cajas negras. Y explicarlas es la parte más dura que en este momento se tiene en el área de Deep Learning. Los teoremas que salen cuando estás tratando de explicar estas cosas son así de, ay Dios, ¿de dónde salió todo eso, no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que pues resulta que también tenemos otras cosas en redes neuronales que comenzamos también a estudiar. Comenzamos a estudiar que esto que ven acá
Era mi red neuronal del 2002. Literal, es mi red neuronal que me dio mi profesor, un gran optimizador. Ay, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero básicamente me dijo, oye, vamos a usar esto, ustedes tienen computadoras muy poderosas, sí, tenía workstations que estábamos usando para investigación, entonces me dice, oye, programen estas cosas. Yo era parte de la clase y pues había varios grupos y era una competencia para tratar de hacer cosas. Pero el problema de estas cosas, así cuando ya ves estas redes FAT, como les decíamos, es que están totalmente conectadas. El problema de estar totalmente conectado es que comienzas a incrementar conectividad a lo bestia y se vuelve computacionalmente muy difícil. No quiero decir que en Deep Learning no existan lo que le llamamos capas de completamente conectadas. Existen, pero las dejamos hasta el final. Y el resto del proceso, mucho de los pesos que están en la red neuronal son para cosas sencillas con poca conectividad. Lo que conocemos como, en vez de estar usando completamente la conectividad, ¿por qué no hablar de local fields? O sea, uno dice, bueno, y eso te disminuye la conectividad y te hace posible que, pues, porque, bueno, uno dice, es que tengo GPUs. No, la última que va a salir, la 490 Ti, va a estar usando 600 watts, tiene 20,000 CUDA cores. Ya ni siquiera me quiero imaginar. Y aún así, debido a que pues ya no pueden meterle más cosas, lo tuvieron que dejar en 24 gigabytes. Pero esa es la que, claro, está ya la 10,000, que pues esa nunca la ves realmente nunca la ves, los mortales no la vemos, pero la 10,000, la RTX 10,000 tiene exactamente 80 gigabytes y tiene 10,000 CUDA cores. La siguiente generación seguramente va a 160 gigabytes y con más CUDA cores, pero resulta que pues aún con esas monstruosidades, si esto estuviera fully connected, todas las layers en una deep learner, olvídalo, nunca lo hubiéramos conseguido. Entonces, esa idea nos permitió no solo hacer eso, o sea, conseguir que computacionalmente pudiéramos hacer las redes neuronales, sino que nos permitió comenzar a generar desde el low level features hasta high level features. Y algunas veces uno comienza a ver así las características de alto nivel y dices, oye, eso no es un filtro de Laplace, oye, eso no es un filtro horizontal, oye, eso no es un filtro diagonal. Sí, parece ser que las redes neuronales están aprendiendo cosas que ya nosotros estábamos usando en Computer Vision hace cerca de 70, 80 años. Bienvenidos al mundo de lo que pasa. Les voy a ser sinceros. Hay algunas cosas que parecen así, wow, es impresionantemente nuevas. Y yo les digo, convolutional. Ay, Dios mío, en la guerra de Vietnam, los americanos en los Sidewinders estaban usando discos que corrían a cierta velocidad con una ranura para tratar de simular, realmente eran convoluciones analógicas porque no tenían equipo digital para poder hacer la fast Fourier, la transformación rápida de Fourier. Literal, estaban haciendo eso y yo es que conocí uno de los ingenieros que hacía eso cuando estaba estudiando y resulta que le ponían la diagonal y eso es lo que seguían, ¿no? Literal, como eran picos de calor, literal, de esa manera seguían. Y ese es el gran Sidewinder de la época. Les puedo apostar que uno se va a uno de los misiles como el Stinger y literal es la versión más avanzada de esa idea, pero ni la gran cosa. Bueno, ¿cómo entrenamos estas cosas? ¿Qué es lo que normalmente usamos? Nos usamos lo que se llama el gradiente descendiente, pero la versión backpropagation. Sí, backpropagation, debido a que tienes una red. Lo primero que hacemos es básicamente plantear nuestra red. Aquí tenemos nuestra red, tenemos diferentes pesos, los inputs, tenemos funciones que están haciendo, por ejemplo, el least square error o el mínimos cuadrados, que lo que tratas de hacer es la salida de la red. Trata de decirme cuál es el error con respecto al target que yo quiero. Es cuando comienzas a darte cuenta, oye, tus etiquetas son importantes. Sí. Antes de eso, yo recuerdo tuve una época en esta parte de Machine Learning, donde mucha gente se agarró de paquetes y no sabían qué estaban poniendo las etiquetas y yo les decía, es que las etiquetas son importantes. Tan importantes son que hemos retomado el proceso a algo que se llama self-learning y eso es para otro momento. Entonces, pues tienes una función de error, nada del otro mundo. Realmente las ves y dices, pues nada más está haciendo que esto se pega a esto realmente. Y lo que hacemos es un gradiente. ¡Wow! Estoy viendo una cosa así de high tech, ¿no? Y toda la onda y lo que tú quieras.
No se preocupen, realmente muchas veces ni siquiera sabemos qué están haciendo los gradientes, porque cuando ya tienes una red neuronal profunda, nos agarramos de lo que le llaman automatic differentiation para agarrar y hacer toda la red, porque hay dos pasos. Está el paso forward, que pues eso es cuando construyes la red, y está el paso backward, pero que necesita las derivadas de cada uno de los nodos. Oh, yeah. Ese es el problema. Trata de hacer una red. Yo una vez me senté a hacer las derivadas y me equivoqué y me salió una idea extraña que tengo que regresar para publicar. Pero resulta que fue una equivocación y me llevó a decir, a lo mejor puedo probar eso. Bueno, ya veré. Pero entonces lo que pasa es que esto es lo que hacemos. Tenemos una composición de funciones. En realidad, si ves a la Deep Learner, es una composición de funciones. Ese circulito que ven allá es una composición de funciones. No se preocupen, aplico mi función f a mi x, saca una y, aplica la función 2 a esa y, sale la z. A la f3, aplícala a la z. Se acabó. Ni siquiera pueden ser funciones complejas. No son tanto, porque realmente lo que necesitamos es poder entrenar estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hicieron hace muchos años, y por eso me gustó usar esta gráfica, es que tenías un nodo donde tenías tu posición, lo que era tu función f hasta ese momento, y después tu f'. Y lo que hacían básicamente es, tenías tu g, que la x que le aplicabas g, y después de la g le aplicabas la f, y eso era el famoso step, el paso forward, hacia adelante. Sí, porque si se dan cuenta, en la arquitectura que tenemos acá, yo tengo que saber cuál es la salida de esta cosa. Ajá, porque también viene la derivada para cuando es el backpropagation. Necesito saber la salida de la red. Diablos. Básicamente, esto te permitiría ayudar eso, y entonces lo que tienes es que pues puedes hacer function composition de esta manera. Esta es la function composition. Ese es el famoso paso forward. Y el backpropagation, pero es composición de las derivadas. Dios mío. Y lo interesante que pues Automatic Differentiation nos permite evitarnos ese problema, pero como dice uno de los grandes autores de estas cosas es, ok, no, ¿cómo se llama? Sí tienes que saber qué hay allá adentro, no puedes simplemente hacer un paso y ya dejar que ¿cómo se llama? Automatic Differentiation te haga todo. Sí, eso es la idea, ¿no? De estudiar algunas de las funciones que te permitan acelerar el Automatic Differentiation, y es todo un campo de estudio. Bueno, ¿qué arquitecturas tenemos en este momento que manejamos mucho? Tenemos dos que les voy a poner que son, yo digo que son una de las más famosas, que son les voy a decir por qué. Las CNNs, porque ahorita carros automáticos, cuestiones de reconocimiento de caras, lo que se te ocurra, está usando algo basado en CNNs. Pues, claro, está también lo de texto. No hay, pero ahí nos metemos en otro problema, ¿no? Porque ya hasta versiones industriales de estos modelos existen, ¿no? Entonces, no problem. Y está lo que yo le llamo el Holy Grail. ¿Qué pasa cuando en una industria te llega alguien y te dice, oye, ¿qué onda? Necesito que hagas esto. ¿Tienes la data? Tengo 500 muestras. ¡Ay! Es casi como que si te tiraran a la época de etiquetado de hace 20, 25, 30 años. O sea, es así de... Es más, Jen LeCun es un ejemplo. Les pongo un ejemplo de uno de los ganadores de la ¿cómo se llama? Turing Award del 2019, y él solamente por hacer lo que hizo, que se puso a colectar, no me pregunten cómo le hizo, era parte del proyecto de lo que sería finalmente reconocimiento de dígitos en el servicio postal americano. Jen LeCun se puso a colectar 50,000 muestras. Para esa época era un dataset así. ¡Wow! Eso sí es dataset. De dígitos, el famoso NMEST, NMEST, y los ordenó. Yo recuerdo en mi época, esto se había colectado en 1990, 12 años después, yo los estaba colectando para hacer cosas con eso, ¿no? Entonces, y los colectó y los puso y los usó para el proyecto de donde también trabajó mi asesor, pero él estaba más del lado de Fuzzy Logic y Jen LeCun más del lado de redes neuronales. Lo interesante es que ese dataset sigue siendo canónico.
Pero cuando uno se pregunta, 1990, crear ese dataset, no, ni siquiera nos queremos imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos las redes convolucionales y lo que les había explicado eran los modelos generativos. ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Qué es lo que es lo que mucha gente quiere hoy en día con esta idea de que, oye, ¿qué pasa si tengo pocas muestras? Pues a lo mejor un modelo generativo te permitiría en algún momento generar más muestras que se parecieran a la distribución. Disculpen si uso matemáticas, distribución. Sí, porque ahorita hay una idea de out of distribution y lo que le llama, que viene de la idea del data shift que nos da problemas cuando hacemos esto para la industria. Es uno de esos donde, oye, tu data ya está shifteando y tu red neuronal o tu machine learning ya no funciona y hay que reentrenar el modelo. Yo conozco, porque platico con la gente de la industria, que hay modelos que a los, ¿cómo se llama? A la semana hay que volver a reentrenarlos porque ya el data shift ya los corrompió tremendamente. Bueno, hablando de eso, ¿de dónde vienen las redes convolucionales? Pues les voy a decir una cosa, vienen de Image Processing. Image Processing básicamente agarra y toma tu elemento y lo digitaliza. Ahora tienes que aprender de la digitalización. Es que ahora tengo 480 millones de píxeles. Ajá, pero sigue siendo una representación discreta de un objeto continuo en la física real. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer noise removal, hay que hacer image sharpening, tienes que mejorar la imagen, tienes que remover cosas que no quieres usar para que no, por ejemplo, te quieres reconocer texto, pero alguien te puso un watermark, que no es la gran cosa, los watermarks se pueden remover, pero resulta que tienes que remover el watermark sin dañar el texto para poder entonces reconocer el texto, ¿no? El ejemplo aquí es un ejemplo de eso, que es Edge Detection. Y bueno, uno dice, otro mid-level process, tengo que construir atributos. ¿Por qué quiero construir atributos? Porque de los atributos, una época en Computer Vision, de los atributos agarrabas, sacabas cosas y podías entonces reconocer el objeto en la imagen. ¡Wow! Los famosos descriptores. Y ahí ponías tus cajitas, ¿no? Decías, esto es un glass, esto es cloro, esto es esto. No, pues esta foto tiene fácil 20 años, ¿no? Así de la calidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues redes neuronales llega así de repente todo tambaleando. Imagínense, la inventa de 1999, te dicen, oye, ¿estás usando Automatic Differentiation? No es la gran cosa, no, ni más. Machine Learning comienza a ser exitosa a partir de los 90, sí, mucho antes de que, entre los militares era muy exitosa. Y de repente llega el 2006. Yo recuerdo cuando dicen, la 8800 GT 8800 es programable en el stencil. Resulta que no solo el stencil, comenzaron a meterle operaciones matriciales y demás. Es a partir del 2006 que se pone la base de lo que sería el éxito de Deep Learning. 2008, 2009, los GPUs comienzan a ser computacionalmente más capaces. Hinton crea su compañía y se la vende a Google y está basada en convolucionales. De esa manera, de repente todo el mundo dice, oye, tenemos que hacer algo. Fue hasta el 2015 que sale TensorFlow y comienza más de la revolución, porque le das acceso a mucha gente a estas capacidades y a inventar cosas nuevas. Claramente, la idea es que yo ya no quiero hacer todo el proceso de computer vision, que tengo que hacerlo a mano y que tengo que escoger todo a mano y que tengo que ser muy cuidadoso y esto y lo otro, sino lo quiero hacer de manera automática y posiblemente fuerza bruta, pero funciona, es lo más triste, funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Redes neuronales para eso. ¿Qué es lo que aquí una pequeña historia? Es que esto comenzó desde los 50, de los 60, cuando reconocieron que el córtex virtual tenía cosas muy raras que de repente hasta tenía Sobel, ahí parece que hay filtros de Sobel y Gabor ahí metidos y hacen cosas raras. Hay más estudios de eso, o sea, y esto es un paper acerca de las colaboraciones que se hicieron acerca de eso, pero es en 1980 que Kunihiko Fukushima dice, oye, yo voy a implementar la primera red neuronal. Y dices, wow. Y resulta que usó esa es la famosa ReLU que hoy en día usamos en Deep Learning.
La ReLU, claramente, pues ahorita se las enseño, pero resulta que esta convolución no era entrenable. En 1980 nadie se le había ocurrido. ¿Cómo la entrenamos? ¿Cómo conseguimos la función convolucional correcta? ¿Qué es lo que hace una convolución? Pues mírense, aquí les voy a dar un ejemplito. Imagínense que tienes una máscara ahí. Y que es una máscara que va a través de la función. Y miren lo que comenzamos a hacer cuando estamos haciendo esas cosas. En este caso, estoy hablando de la básica, la función promedio. Tomas cada uno de los valores, lo multiplicas por 1, lo sumas y lo divides entre 9, porque la máscara tiene 9 lugares. Te da 10 ahí, te da 20 allá. Disculpen, es que a mí esta se apaga cuando no hay ruido de vuelta, así que me disculpo tremendamente. Bueno, y la ReLU, pues es esta función. Les voy a ser sinceros. 2016, mi asesor llegó a visitarme y me dijo, es que las redes funcionales profundas no funcionan. Y me quiso probar en un papel que no funcionaban y yo le decía, pero usted sigue usando sigmoidales y en realidad ya tenemos a la ReLU. Yo no le dije nada, yo a ese me hice pato. Él era de la era de Fuzzy Logic y reconozco que pasa eso, ¿no? Te atascas en un lugar y a veces necesitas como un gran momento horrible para decir, no, pues esa cosa funciona, es fuerza bruta, pero funciona y está padre. Eso es lo que me tocó a mí tener que entender, ¿no? Hubo otros momentos como Wenhao que propuso lo que es el max pooling y finalmente en 1993 Jen LeCun propuso, pues ¿por qué no usamos backpropagation para entrenar las redes neuronales? Esa cosa. Y ahí es donde tenemos nuestra red neuronal profunda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente tienes estas convoluciones, las vas a entrenar. Las convoluciones te permiten crear, a través de esta función que ven acá, dados los canales de la imagen original, construir nuevos canales que tienen características medio raras. O sea, terminas con una cosa así, a Chirion. Y dices, o sea, tú estás haciendo todo esto para crear múltiples canales, sí. Y como están conectados, puedes usar backpropagation para entrenar las máscaras que se encuentran en estos lugares. Las máscaras las vamos a entrenar y obtener la mejor máscara y el mejor filtrado. Es ahí donde viene la otra parte de cuando uno se pone a hacer investigación. Dice, ¿cómo puedo obtener las funciones realmente chidas de una vez entrenar la red neuronal? Y usar esas para las siguientes fases. Tengo un amigo que está lanzando un paper, me dijo, oye, ¿me ayudas para la publicación? Ahí me ves, no, impresionante, usando números complejos. No, yo me quedé así, dije, no, y la cosa esa estaba bien rara. Hay muchas cosas que puedes hacer con las redes convolucionales. Hay componentes para tirar al cielo y entonces puede uno hacer desde autoencoders, decoders, segmentadores, lo que se te ocurra. Y hoy en día, la famosa atención. Bueno, ¿qué pasa con los modelos generativos? Nada más para que vayamos viendo lo de los modelos estos modelos generativos se podría ver como una set reject, le dicen de los Markov Chain Monte Carlo Models. Toda una historia de estas cosas, pero no les puedo decir ahorita porque no hay tiempo. Entonces, nada más para que sepan. Básicamente, la Set Reject Model tienes un generador que te genera pruebas, del ruido te va a generar muestras y el discriminador va a tratar de decirte si esas muestras son reales o no. Básicamente, disculpen, ahí sí se me fue. Pero básicamente el discriminador en la red disculpen con esa mala slide, el discriminador va a ser una de estas, en el paper original de Ian Goodfellow, era un multilayer perceptron. Y tenemos que lo que tenías que hacer es hacer una alternación de maximización y maximización entre estas dos funciones. Órale, no, nada del otro mundo. Ay Dios, creo que sí me salió mal esta cosa, pero disculpen por esto. En fin, así es la vida. Lo que vas a pasar es que vas a tener un generador donde la Z entra, disculpen, ¿alguien me mandó algo? Disculpen. Tienes un generador y lo que haces, le metes ruido, generas una muestra y sale algo que tienes que discriminar. Bueno, basado en eso, en este discriminador generador,
Resulta que ahora tomas una función de cross, por ejemplo, la logistic cross entropy para mezclar las dos redes, porque en realidad la red de arriba va a estar todavía independiente de la red de abajo. Lo único que están compartiendo es que yo genero algo y yo se lo paso a mi discriminador. No es suficiente, necesitamos hacer otra, necesitamos algo que nos conecte. Y lo que podríamos hacer es lo que le llaman la famosa cross entropy. ¿Saben lo bonito de la cross entropy? Lo hermoso de esta cosa es que en realidad te produce, ahí sí me disculpo porque ahí se me fue. No, pero básicamente es como, imagínense que tienes una línea recta y tienes puntos de atención. Es lo único que hace el cross entropy, te crea estos puntos de atención. Ya no tienes que estar pensando en la regresión. Resulta que los puntos de atención cuando los sumas es 1. Entonces se puede usar para multilabel classification. Tenemos esta, por ejemplo, esta es la función ya puesto todo junto con el discriminador y el generador, y lo que hacemos es que lo entrenamos. Hay miles de técnicas. Primero, por ejemplo, podemos entrenar el discriminador y después entrenamos el generador, o el generador y después el discriminador. Hay varias maneras de hacerlo. Pero lo interesante es cuando ya tienes todo esto, tienes en realidad el forward a través del ¿cómo se llama? La función de costo, y el backward que va a través de toda la estructura para poder hacer el backward para poder hacer el entrenamiento de las dos redes. Esto ya se ha vuelto un clásico. Tener varias redes y usar una función para unirlas todas y entrenarlas. Y eso es lo que ha permitido, pues, en este caso, el generador tienes, por ejemplo, en el generador el paso de hacer el forward, que generas tu ruido, generas tu X, la pasas al discriminador, produces el error y le haces un paso hacia atrás, que es el backward para saber qué es lo que estás haciendo. No es la única red neuronal que existe, no son las únicas, hay múltiples. Tenemos cosas tan raras como las Markov Chain, tenemos las Hopfield Networks, que realmente esos Hopfield Networks no se usan mucho porque, es que están fully connected y estabilizarlas es horrible. La Boltzmann Machine, la Restricted Boltzmann Machine tuvo su hitazo en el 2006, fue la que comenzó a decir, oye, puedes destacar esto para tratar de construir las primeras arquitecturas profundas. Fue en 2006, wow, comenzó a tener ese auge en ese momento, ¿no? Y entonces, pues tenemos las Deep Learning Networks, las Convolutional Networks, tenemos las de Convolutional Networks, los autoencoders, los Generated Adversarial Networks. Tenemos para tirar al cielo. Básicamente hay lo que se te pueda imaginar de redes neuronales. Y eso es lo que nos dedicamos nosotros en este momento en el área de computación, en el área de inteligencia artificial, al deep learning. Nos dedicamos también un poco al machine learning, seguimos dando la clase de machine learning, pero nos encanta esta nueva área. Yo comencé hace 6 años en ella y la verdad ha sido todo descubrir que yo me había aburrido de Machine Learning porque tenía 5 funciones y no había nada más. Pero disculpen, creo que ya es tiempo de terminar y la verdad les agradezco mucho su atención y haber venido a esta plática. Muchas gracias.